Mesdames, Messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Victor! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Espero que bien. Bueno, comenzamos una nueva semana en la que vamos a hablar de los felices años 20 para Estados Unidos, para otros países no tan felices, como veremos a lo largo de esta clase de hoy. Así que comenzamos, quitamos este baile, el Charleston típico de los años 20 en Estados Unidos, y vámonos a nuestros apuntes. A ver que lo encuentre. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a quitar esto y vámonos a nuestros apuntes, chicos. Ver, pantalla completa y comenzamos. Como veis, tenemos dos imágenes ilustrativas de esta época. A la izquierda tenemos una imagen de Estados Unidos, la gente bailando, se les ve felices, les va muy bien, ¿no? Son, como decíamos, los felices años 20 para los americanos. Mientras tanto, en Alemania, los niños juegan con fajos de billetes, de marcos alemanes. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué misterio habrá? Esto, ya lo veremos, es el resultado de una inflación tremenda que va a haber en la llamada República de Weimar, o Weimar, ¿no? Que se forma en lo que antes era Alemania. Comenzamos, sin más dilación, como hicimos en el tema anterior, ¿no? Vamos a ver cómo afrontan los diferentes países la salida de la Primera Guerra Mundial y estos años 20. Primero vamos a ver a Gran Bretaña, que había entrado en la Primera Guerra Mundial como la potencia hegemónica del mundo y sale habiendo perdido la primacía mundial, ¿no? Deja de ser la primera potencia mundial. Entonces, aunque ha vencido, aunque ha sido una de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, no ha sido una victoria completa, ¿no? Sino que ya veremos que ha habido un país que le ha pasado por la derecha durante la guerra y que se va a convertir en la potencia hegemónica de esta época de entreguerras. Os podéis imaginar cuál es, ¿verdad? Bien. Inglaterra sale con ventajas en la Primera Guerra Mundial. Lo primero es que la ha ganado, ¿no? Y además el Splendid Isolation, ¿no? Disculpadme por mi inglés, ¿no? Pero el aislamiento, ¿no? Espléndido que dicen los ingleses, su insularidad, el estar en una isla, ha provocado que durante las guerras mundiales hayan tenido menos destrozos que en Europa. Y diréis, Javi, pues en la Segunda Guerra Mundial había bombardeos, etcétera. Sí, pero si lo comparamos con Alemania o lo comparamos con Francia, tienen menos daños, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial no tienen ningún daño en su país, por lo cual salen beneficiados en ese sentido de la guerra respecto a sus competidores europeos. Además, tiene menos bajas que otros países europeos, que sus aliados, tanto de sus aliados como sus enemigos continentales. Y se ha deshecho de su gran enemigo, de ese enemigo que decíamos que
Alemania estaba creciendo, mientras que no se metió en el mar. A Inglaterra no le importó tanto, pero en el momento en el que empezó a construir una potente marina, Inglaterra no le moló un pelo, ¿verdad? Y empezó a actuar en contra de Alemania, y puede que fuera una de las cuestiones en las que desembocara al final la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este recelo que tenía Inglaterra contra Alemania. Pues efectivamente, Inglaterra consigue deshacerse de su mayor enemigo en el terreno económico en Europa, que sería Alemania. Pero le va a salir un enemigo todavía mucho más grande en terreno económico, ¿vale? No estamos hablando de guerras, que va a ser Estados Unidos, que, como os había dicho antes, le va a pasar por la derecha a Inglaterra. Además, como ya sabéis que se repartieron los territorios de Alemania, pues va a adquirir más territorios tanto en Asia como en África de los alemanes y en Asia del descompuesto imperio turco, el turco otomano. Todo esto son ventajas, dicen. Entonces, Javi, ¿cuál es lo malo? Pues bien, hay también una serie de cosas malas que van a afectar a Inglaterra, a Gran Bretaña. 1. Ha perdido muchísimos barcos mercantes. En la guerra lo que importan son los barcos de guerra, pero en la paz lo que importa son los barcos mercantes, que son los que te dan dinero. Estados Unidos, como hemos dicho, les ha arrebatado gran parte de los mercados mundiales, por lo cual están jorobados en este sentido. Me voy a poner encima de la bandera inglesa y seguimos. Debe muchísimo dinero a Estados Unidos y otros países americanos. Acordaos que decíamos que fuera de todo altruismo, ¿no? Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial porque tanto Francia como Inglaterra le debían un montón de dinero, y como perdieran no lo iba a volver a ver en su vida. Como suele decir el dicho, ¿no? Cuando te debe a alguien un euro, esa persona tiene un problema, pero cuando te deben 1.000 millones de euros, el que tiene un problema eres tú, ¿no? Al que se los deben. Pues Estados Unidos, para poder cobrar en algún momento su deuda, lo que va a hacer es entrar en la Primera Guerra Mundial, por lo cual se termina, y Inglaterra le debe muchísimo dinero a Estados Unidos y debe también dinero a otros países americanos. Por otra parte, la desmovilización de tropas hace que aumente el paro. Antes estaban todos empleados en la guerra, ¿no? Y ahora hace falta crear una industria y crear puestos de trabajo para toda esa gente. Y además, la Inglaterra había sido la pionera en la primera revolución industrial, la del carbón y del acero, ¿no? Pero ahora, con la segunda revolución industrial, la del petróleo, ¿no? Y la electricidad, van con franco retraso respecto a otros países como por ejemplo Estados Unidos, por lo cual parece como que se han quedado anticuados, ¿no? Carbón y hierro tenían para aburrir, pero petróleo y electricidad se han quedado atrás, y no es que haya demasiado petróleo en Inglaterra, por lo cual tienen un problema de, como si dijéramos, adaptarse a los tiempos modernos. Seguimos con, como habréis adivinado, con Francia. Francia también gana la guerra, se convierte en la primera potencia continental, pero también tiene que hacer frente a grandes problemas parecidos de los de Inglaterra, ¿no? El paro derivado de la desmovilización, la reconversión industrial, una inmensa deuda pública, ¿no? Dijimos que la guerra cuesta mucho dinero, ¿no? Y luego ese dinero, si se piden préstamos, hay que pagarlo, y ahí comienza el problema. En cuanto a la desmovilización de tropas, lo hemos hablado antes, y la reconversión industrial, esto quiere decir que, fijaos ahora, mira, os voy a poner un ejemplo con lo que nos está pasando con el coronavirus. Muchas empresas, como está pasando aquí en Renault, o incluso las monjas han salido por la tele cambiando, o marcas de ropa, ¿no? Han cambiado, y en vez de fabricar lo que ellos fabricaban de normal, imaginaos, en vez de fabricar coches, están fabricando ahora respiradores, o en vez de fabricar pantalones vaqueros, están fabricando mascarillas. Eso es una reconversión industrial. Como os podéis imaginar, en la guerra es más asqueroso que esto, ¿no? Porque ahora se está reconvirtiendo para salvar vidas, y en tiempos de guerra, para lo que se reconvierte es para arrebatar vidas, por eso es horroroso, ¿no? Pero toda la industria, pues el que hace coches, ¿no? Pues hace tanques. Y el que hace, yo qué sé, botones, hace ahora balas.
Entonces, durante la guerra, la industria de un país se reconvierte y se enfoca a producir para la guerra. Esto lo habíamos hablado nosotros en clase hace no mucho tiempo. Por eso os decía que un país que tuviera un gran entramado industrial iba a tener ventajas a la hora de competir en una guerra contra otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina la guerra? Otra vez hay que reconvertir esa industria que estaba enfocada a lo militar, hay que reconvertirla a cosas civiles, a volver a construir y crear productos normales para la vida cotidiana de la gente, ¿no? O para la economía normal de un país que no está en guerra. Por lo cual esto no se hace de la noche a la mañana y cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. ¿Cuál es la gran esperanza de Francia para poder paliar todos sus males? Las indemnizaciones que han impuesto a Alemania. Acordaos del Tratado de Versalles, en las que le ponen unas condiciones tremendas a Alemania, entre otras tienen que pagar unas indemnizaciones tremendas. Francia espera que le vayan pagando todo ese dinero a Alemania de las indemnizaciones, pero Alemania, si Francia está mal, Alemania está muchísimo peor, ¿no? Por lo cual es imposible que les pueda hacer frente. Alemania está arruinada. Entonces, ¿qué es lo que hace Francia? Pues Francia coge y invade temporalmente, fijaos, del 23 al 25, una región alemana, la región del Ruhr, que es la más importante en la producción de carbón, hierro y acero, porque según los tratados de Versalles les tenían que dar tanto dinero como productos, ¿no? Alemania tenía que dar a los países a los que les debía indemnizaciones, ¿no? Les tenía que dar tanto dinero como productos. Y entonces dicen, nada, nosotros ya obtenemos nosotros por nosotros mismos, tomamos el control de las fábricas y de las de las fábricas de carbón, de hierro, de extracción de carbón, hierro, acero, etcétera, y ya cogemos nosotros las cosas. ¿Qué va a pasar con esto? Los obreros alemanes se van a poner en huelga y van a decir que pasan de trabajar para los franceses, pero los franceses les da igual, llevan propios franceses a la región del Ruhr y van a explotar ellos mismos las fábricas y las minas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues a ver, si Alemania no podía pagar teniendo ella su industria, si encima le quitas la industria, ¿de dónde quieres que saque el dinero para poderte pagar? Ni ahora ni nunca, ¿no? Lo que estás haciendo es hundiéndola todavía más. Así que por una parte lo que hacen es hundir a Alemania, o sea, no te va a poder pagar, no ahora ni luego, porque no le dejas de dónde sacar el dinero o de dónde sacar la riqueza para poderse recuperar y pagarte las indemnizaciones. Y por otra parte va a provocar mucha indignación tanto en Alemania y resentimiento contra Francia, ¿no? Contra el diktat que llamaban, ¿no? El dictado, ¿no? Decían que el Tratado de Versalles había sido un dictado, que se lo habían impuesto, ¿no? Una imposición. Y va a crecer la pobreza, como decimos. Alemania se va a sentir vilipendiada, se va a sentir humillada, ¿no? Por los franceses otra vez. Y además Alemania o la República de Weimar, que en este momento Alemania se llama la República de Weimar, ¿vale? Pero por no liaros lo podemos llamar Alemania. Va a ganar simpatías en el exterior. ¿Por qué? Porque se le ve como una nación agredida, aunque realmente lo que estaban haciendo los franceses no era ilegal, porque estaba contemplado en el Tratado de Versalles. Pero claro, no todo lo legal es justo, ¿no? Claro, es legal porque les habías hecho firmar un tratado sí o sí. Pero esto no quiere decir que fuera justo, por lo cual los franceses van a irse ganando una mala reputación por esto y los alemanes van a ir ganando afectos como una nación oprimida, ¿no? A las que le están agrediendo. Seguimos. Vemos aquí la ocupación del Ruhr, soldados franceses entrando en Essen, ciudad alemana. Aquí abajo vemos los últimos franceses abandonando Dortmund, otra ciudad alemana, ¿no? Que muchos que os guste el fútbol la conoceréis por el equipo, ¿no? Por el Borussia Dortmund. Aquí os pongo el mapa de Alemania para que os fijéis en la zona occidental de Alemania. Y aquí en grande vemos las ciudades Essen y Dortmund, seguramente sean las más importantes de esta zona, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo sobre la ocupación del Ruhr. Os lo pongo directamente y así me aseguro de que lo veis, que nos conocemos. 11 de enero de 1923. Los alemanes observaban atónitos e indefensos cómo los soldados franceses y belgas tomaban el control de Ruhr, la región minera y productora de acero.
fue el resultado de que los alemanes se negaran a pagar las reparaciones de guerra, las indemnizaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Los franceses y los belgas se lo cobraron directamente en forma de carbón. Consecuentemente, el gobierno alemán ordenó la resistencia pasiva, una huelga de mineros y ferroviarios. Pero los franceses reemplazaron a los huelguistas. No quedó carbón para los alemanes. La situación se volvió peligrosamente tensa. El 10 de marzo de 1923 fue asesinado un oficial francés, el teniente Pierre Colpan, del 17º Batallón de Infantería. Su féretro atravesó varias ciudades de camino a su país, y los oficiales franceses golpeaban a los alemanes que no se quitaban el sombrero a su paso. Imágenes imborrables, capturadas para siempre, serían provechosamente explotadas por los nazis. Hitler denunció la debilidad del gobierno que permitía que los franceses trataran a Alemania como a una de sus colonias. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se convierte en una república, como hemos dicho, la República de Weimar. Los primeros años de esta república van a ser de una gran crisis, del 19 al 23 por lo menos de una gran crisis. ¿Por qué? Porque Versalles les obliga a entregar unas sumas de dinero inmensas y producir bienes para los vencedores, lo que hemos hablado antes, que no les podían entregar a los franceses y belgas y que por eso les invaden la cuenca del Ruhr, la zona del Ruhr, ¿no? ¿Qué provoca esto? Una política y una vida de máxima austeridad. Quiere decir que están en una economía prácticamente de guerra. La gente, el nivel de vida de la gente va a ser muy bajo, ¿vale? Y van a llegar incluso a pasar hambre. Fijaos lo que es que en una nación tan fuerte, tan importante como Alemania, la gente después de la Primera Guerra Mundial estén pasando hambre. Por lo cual tienen una posguerra bastante dura. Por otra parte, una inflación tremenda. Inflación es la subida de los precios, pero no estamos hablando de que una barra de pan pase de valer 1 euro a valer 1,5 €. Tampoco estoy hablando de que una barra de pan pase de valer 1 euro a valer 3 euros. Es que estamos hablando, fijaos, de que el precio de una barra de 1 kilo de pan en 1914 valía 0,32 marcos, ¿vale? Y en 1923 vale 250, por lo cual estamos hablando de que el precio de una barra de pan aumenta 750 veces. Es como si fuéramos ahora a comprar una barra de pan que vale ayer 1 euro, ¿no? Y que en unos años nos valga 750 euros, ¿vale? No quiere decir que valga todo eso, sino que los precios de las cosas se han hinchado y al final el dinero no tiene ningún valor. Ahora lo explicaremos un poco, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que pasa? Como no pueden pagar a las indemnizaciones que les piden, lo que hacen es devaluar la moneda, ¿vale? Imprimen cada vez más dinero para poder pagar la deuda pública sin tener que subir los impuestos demasiado a la gente, porque la gente tampoco lo puede pagar. Entonces, el precio de las cosas se dispara, ¿vale? Hay una cantidad de oro y entonces si imprimes más dinero, ese dinero vale menos, porque ese dinero lo que es una parte del tesoro público. Si tú tienes una riqueza, cuantos más billetes imprimas, menos vale cada billete, ¿vale? Esto es como si cogemos una pizza y lo dividimos en trocitos. Cuanto más trozos lo dividas, menos va a tener cada trozo. Pues esto es igual. Por lo cual, si tú antes tenías 50 marcos y con ello podías comprarte 4 barras de pan, a lo mejor a los 2 días tienes los mismos 50 marcos, pero es como si tuvieras 20 porque solamente te puedes comprar una, ¿vale? Porque han subido muchísimo los precios, porque no han hecho más que emitir moneda, y entonces esa moneda cada vez vale menos. Con la ocupación del Ruhr, esto se va a agravar todavía muchísimo más, porque como no pueden pagar, pues tienen que emitir billetes, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que el marco, la moneda alemana,
deja de tener valor y los ahorros de la gente se esfuman, que es lo peor. Fijaos lo que hablábamos al principio, niños jugando con billetes de marcos. Veremos cómo gente yendo al supermercado con carretillos llenos de billetes para poder pagar. Cambia de un día a otro, cambia tremendamente los precios, ¿vale? Una cosa que antes, que hoy vale 1.000, pasado mañana vale 3.000, por lo cual la gente cobraba al día y compraba las cosas en el día, porque si no, si lo comprabas a los 2 días, comprabas con lo que habías ganado ese día, no tenías ni para comprar la mitad de lo que te podrías haber comprado el día que te lo pagaron. Como hemos dicho, ¿para quién es peor esto? Para el que tiene dinero ahorrado, porque si tú has estado ahorrando, imaginaos, tienes 10.000 euros, ¿no? Con 10.000 euros ahora mismo, pues te puedes comprar, yo qué sé, que te puedes comprar una moto, ¿vale? Pues pasado mañana no te puedes comprar ni una bici, ¿no? Entonces a los ahorradores, sus ahorros de toda la vida pasan a valer 0 patatero, ¿vale? Esto es una situación tremendísima, ¿no? Vamos a ver un nuevo vídeo sobre la hiperinflación alemana y luego seguiremos hablando de estos años 20. Alemania 1923, el año de la hiperinflación. Precios y salarios suben de un día para otro. En mayo, un billete de $500.000 de marcos sirve para comprar 20 kilos de carne. En julio sale el billete de 10 millones. Solo se imprime por una cara para reducir costes y acelerar su puesta en circulación. Los obreros cobran 2 y 3 veces al día. Sus mujeres van a buscar el dinero y salen corriendo a comprar antes de que se devalúe la moneda. Hace tiempo que los billetes no caben en la cartera, mejor las maletas e incluso las carretillas para transportar el salario. Octubre, este billete de 1.000 millones de marcos solo vale por 3 huevos. La tasa de inflación llega al 29.000%. Los precios se duplican cada 3 días. Los niños juegan con los fajos, otros los usan para empapelar las paredes o calentar la estufa. Sale mejor que comprar madera. En noviembre, el billete récord, el de 100.000 millones de marcos, vale para 2 jarras de cerveza. La barra de pan ya cuesta 80.000 millones de marcos. Suele decirse que la hiperinflación causada por las políticas de entreguerras quedó grabada en el código genético de los alemanes y de ahí su alergia a cuesta. Pero más allá de la historia, los alemanes de 2012 recelan de la inflación no tanto por el recuerdo de lo ocurrido en 1923 como por ser grandes ahorradores, y no les gusta que la inflación se coma sus ahorros. Bien, fijaos que nos dicen, ¿no?, en esta noticia de 2012 que los alemanes no les gusta esto de que haya inflación porque son grandes ahorradores. ¿Esto por qué? Es por lo que acabamos de hablar, ¿no? Porque si hay mucha inflación, tus ahorros cada vez valen menos, ¿vale? Seguimos. A partir de 1923 hay un señor, un ministro de Exteriores y canciller alemán llamado Gustav Stresemann, que va a atajar estos problemas y va a conseguir que Alemania reflote. Acordaos de que siempre os he dicho que Alemania podríamos llamarla el ave fénix de los países, ¿no? O de los países europeos por lo menos, que por muchas veces que se hunda, al poco tiempo sigue otra vez o vuelve otra vez a estar en la primera plana dando guerra a los demás en cuanto al terreno económico, ¿no? En poco tiempo vuelve a ser una gran potencia e incluso después de la Segunda Guerra Mundial también va a volver a ser una gran potencia y ahora mismo es la potencia más importante de Europa de nuevo. ¿Qué hace Gustav Stresemann? Consigue reconciliarse con los aliados, con Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Sobre todo con Francia, y consigue que Francia abandone la cuenca del Ruhr, con lo cual pues podrán tener ingresos los alemanes de todo el tejido empresarial e industrial que hay allí, ¿no? Consigue devolver cierto prestigio internacional a Alemania, consigue que la admitan en la Sociedad de Naciones, que esto sería el antecedente a la ONU. La Sociedad de Naciones va a fracasar estrepitosamente, entre otras cosas, porque no consigue evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es un primer intento de una organización internacional que vele por la paz y la seguridad mundiales.
Tercero, consigue estabilizar los precios y la economía alemana vuelve a prosperar. Consigue que se corte este crecimiento exponencial de precios y salarios y que vuelva a Alemania a la normalidad. Así, como decíamos antes, el ave fénix Alemania vuelve a ser uno de los países más importantes del mundo. En 1927 ya producen un 30% más que de lo que producían antes de la guerra, ¿no? Y a fines de la década es otra vez la primera potencia industrial del continente. Ya están otra vez aquí, Alemania. Seguimos. Vamos a hablar del punto central de esta clase, que es los felices años 20 en Estados Unidos. Estados Unidos es la gran beneficiada de la Primera Guerra Mundial. Se convierte en la primera potencia mundial, no ha sufrido daños materiales, ha vendido provisiones y ha hecho préstamos a sus propios aliados por muchísimo dinero. Daos cuenta, un dato que os pongo, en 1914 Estados Unidos tenía una deuda exterior de 2.000 millones de dólares, o sea, debía dinero Estados Unidos a países de fuera. Pues en el 34, fijaos, 20 años después, Estados Unidos es acreedora, o sea, a Estados Unidos le deben 18.000 millones de dólares. 11.000 de ellos se lo deben los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, por lo cual Estados Unidos pasa a ser un país que pide dinero, pasa a ser un país que presta dinero al resto de naciones. Y el dinero ya sabéis que no se presta gratis, ¿verdad? Siempre se presta con un interés. I'm ready. Just want to make sure you're ready, brother. Here it is. Show me the money. Se ha convertido además en una de las grandes potencias militares del mundo y asume el control de los mares. La Marina estadounidense va a asumir el control de los mares, el cual va a tener hasta hoy en día. ¿Qué tiene de bueno asumir el control de los mares? Que asumiendo el control de los mares asumes el control del tráfico mercantil por barcos, por lo cual controla los mercados, sobre todo los de China, los orientales y los de Iberoamérica, ¿vale? Además, su industria ha pegado un petardazo tremendo, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial. No hacían más, como le pasaba a España en la Primera Guerra Mundial también, que los países aliados les pedían productos y eso estimula que se creen empresas y que produzcan muchísimo más de lo que producían antes, ¿no? Porque todo lo que produzcan lo van a vender. Por lo cual se ha desarrollado mucho durante la guerra, como decimos, la industria americana, que pasa fijaos, en 1928 produce un 45% de lo que se produce en el mundo. Esto es una auténtica animalada, ¿no? Que un solo país del mundo produzca casi la mitad de lo que se produce en todo el mundo. Bien, entonces, para explicaros estos felices años 20, por qué les llamamos felices años 20 y qué es lo que pasa, os he hecho un cuadro que tengo que quitarme yo del medio porque si no, no lo vais a ver. Entonces, me voy a venir aquí. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos en los años 20? Primero, el gran desarrollo de la industria y la llegada del dinero del exterior, que hemos dicho, produce superávit. Por lo cual, puedes bajar los impuestos porque no necesitas dinero. Por otra parte, la producción en serie y el montaje en cadena permiten abaratar los costes de fabricación, ¿vale? Por lo cual, bajan los precios de venta. O sea que me bajan los impuestos. Además, los productos, como ahora se están construyendo en cadena, ¿no?, y en cadenas de montaje y son mucho más baratos, a mí me salen mucho más baratos. Y además, como se desarrolla mucho la industria, hay pleno empleo. Y si hay pleno empleo, las empresas se pegan por los trabajadores. Cosa impensable, ¿no? Hoy en día en España no nos cabría en la cabeza. Pero si hay pocos trabajadores para todos los puestos que hay, el precio, por la ley de la oferta y la demanda, los trabajadores cada vez van a cobrar más, ¿no? Porque los empresarios van a querer que trabajen para ellos y no para otros. Por lo cual, esto es el paraíso del consumidor y del trabajador, ¿no? Me bajan los impuestos, las cosas valen cada vez menos y cada vez cobro más. Esto es la leche, ¿no?
Esto es, pues eso, ¿por qué estaban bailando? ¿Por qué estaban felices? ¿Por qué les llaman los felices años 20? Pues porque pensaban eso, que esto era lo que llaman el sueño americano, ¿no? Vivías cada vez mejor y no se veía que esto fuera a poder truncarse en algún momento. ¿Qué pasará? ¿Os podéis imaginar? Esto luego va a haber un chasco tremendo, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Pero de momento los americanitos están felices, cobran mucho, las cosas les valen poco, el gobierno les baja los impuestos. Todo esto da lugar a, como decimos, una época de prosperidad general en América. La gente cada vez tiene más pasta, cada vez más gente se pueden comprar cosas innecesarias, vivir mejor, tener más ropa, asistir a espectáculos, viajar, cambiar de casa, comprarse un coche incluso, ¿no? Comprarse un coche en los años 20, fijaos, en América ya, y da la sensación de que todo esto va a ser para siempre. Esta situación va a tener una consecuencia. Unida al gran desarrollo de la publicidad y al crédito fácil, como pasaba aquí con las casas hace muchos años, ¿no? Que ibas a pedir un crédito y te lo daban prácticamente sin pedirte avales, y con la venta a plazos, que se inventa la venta a plazos, lo de compre usted esto y páguelo en 6 meses sin intereses. ¿Os suena? Pues esto lo inventan ahora. Impulsa el consumo, ¿no? El consumismo, querer comprar y comprar y comprar. Bueno, ya lo pagaré, como además cada vez va a ir mejor, ya lo pagaré. Consecuencias inmediatas, una gran elevación del nivel de vida. Artículos que antes podían ser de lujo pasan a ser productos de primera necesidad, como coches, teléfono, electrodomésticos, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver, aquí tenemos a un locutor de la BBC. En la época, os cuento, de los años 20, esto no hay que estudiarlo, lógicamente, ¿vale? Surgen las primeras emisoras de radio. La radio es muy importante para comunicar, la radio es muy importante para entretener, pero una de las razones o una de las maneras de sobrevivir de la radio, la principal, es la publicidad. A través de la publicidad, las radios pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque son un excelente instrumento para la publicidad, ¿no? Fijaos que en Estados Unidos, cuando no había televisión, pero casi 14 millones de receptores al final de los años 20 recibían las señales de onda de la radio, por lo cual si tú anunciabas algo por la radio, pues iba a llegar a muchísima gente, y si tú lo anuncias, la gente lo conoce, y si lo conoce, lo puede comprar, ¿vale? Por lo cual la radio podemos decir que es uno de los catalizadores, o uno de los uno de los factores que hacen que también aumente el consumo, ¿vale? Por otra parte, os he puesto aquí el tema de los coches, que seguro que para muchos es interesante. El modelo T, el Ford T, ¿vale?, motorizó a los americanos. De 4.000 coches que había de 4.000 coches que producían en 1900, la producción anual pasó a 4.800.000 en 1929, justo antes del crack del 29. Fecha en la cual circulaban por Estados Unidos 26 millones de automóviles ya en 1929. Fijaos, esto es un coche para cada 5 personas, o sea que todas las familias, prácticamente todas las familias americanas tenían un automóvil. Mientras que en Inglaterra, un país también súper desarrollado, había un coche para cada 43 personas. No quiere decir que lo compartían entre ellos, es la media. Y en Italia había un coche para cada 325 personas. ¿Qué más cosas? Los años 20, esta prosperidad también produce una situación de relajación de costumbres, ¿no? Y que hacen que cambie la situación de la mujer. Y el ascenso también de los espectáculos de masas, menos distinguidos que los tradicionales, como la ópera o el teatro. Fijaos, en los años 20 las mujeres liberalizan sus costumbres. Las vemos con faldas cortas impensables antes, ¿no? Cabellos a lo chico, etcétera, y alcanzan el derecho de voto en algunos países occidentales. En España no lo alcanzan hasta la Segunda República en 1931, pero en otros países lo alcanzan antes, ¿vale? Y aumenta su incorporación al trabajo y a la educación. Al trabajo, ya sabéis que habían tenido que trabajar durante la Primera Guerra Mundial para suplir a sus
maridos y a los hombres del país que se iban a la guerra. Por último, esta es la época, como hemos empezado, del jazz, el charleston, el cabaret. Y se generalizan los espectáculos de masas. Por ejemplo, el fútbol se generaliza en Europa y en América en los años 20, ¿vale? Los primeros clubs, más o menos. Fijaos que la mayoría de los clubs están cumpliendo los centenarios más o menos por esta época. Entonces tienen más o menos 100 años de vida. En España un poquito menos, ¿no? Y en Inglaterra y en otros países un poquito más. Os voy a poner un poquito de Charleston para que sepáis cómo suena de verdad y os mando tarea. This dance. Y continuamos con lo último que os voy a contar hoy. Bien, ¿qué os mando de tarea para el jueves? En enero de 1920 entra en vigor en Estados Unidos la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, más conocido como la Ley Seca, que prohibía la fabricación, transporte y venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Los bares clandestinos, ¿qué pasa? Florecieron, ¿no? En las ciudades estadounidenses, protegidos por la complicidad de la gente, de los ciudadanos que eran enemigos de esta prohibición y que se querían tomar unos chismes de vez en cuando, ¿no? Para 1925 había 100.000 bares clandestinos en las principales ciudades estadounidenses. Al final, viendo que esto no iba a ningún lado, el 5 de diciembre de 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt derogó esta controvertida ley. Y os pregunto para el próximo día, actividad 2, ¿crees que prohibir la venta de alcohol en nuestro país sería una buena medida? ¿Por qué? No quiero que me pongáis simplezas ni dos palabras, ¿vale? Quiero que justifiquéis vuestra respuesta como un chico de vuestra edad lo puede hacer, ¿vale? Explicarlo y dar vuestros argumentos. Segundo, investiga quién fue este señor del puro, Alphonse Gabriel Capone. Cómo se hizo rico y por qué acabó en Alcatraz. Pues nada, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que estéis todos muy bien. Os echo mucho de menos y estoy deseando de volver al instituto con todos vosotros. Ánimo, a por ello. Ya estoy recibiendo la mayoría de los deberes de la clase. A los que no lo estáis haciendo, os animo a hacerlo porque todo esto va a contar, ¿vale? Y así no estáis haciendo el holgazán todo el día en casa, que nos conocemos, chicos. Poco más. Un abrazo. Hasta pronto. Y ya. Adiós. ¡Me sobra el dinero!